La isla de las palabras, con Miki Blanco. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo especial de La isla de las palabras. Ya sabéis que estamos haciendo ahora en Navidad una serie de 3 capítulos en las que hemos recopilado las mejores charlas de guión de este pasado 2020. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Guionistas en Serie, el encuentro organizado por el Sindicato Alma, en la parte en la que se habló de series de referencia, de series clásicas. En concreto, en la que vais a escuchar hoy participan Ignacio del Moral, que fue guionista de Farmacia de Guardia, Yolanda García Serrano, la co-creadora de Todos los hombres sois iguales, Felipe Mellizo, co-creador de Médico de Familia, Pilar Nadal, que fue guionista de Periodistas, y Manuel Valdivia, el co-creador de Compañeros. Modera esta charla que vais a escuchar la periodista Mariola Cubels. Os garantizo que es 1 hora y cuarto aproximadamente que se pasa volando. A mí por lo menos me ha ocurrido. Y nada más, os dejo ya con estos genios del guión. Un saludo a todos. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias a la Academia de Cine, gracias a la Comunidad de Madrid y sobre todo gracias al Sindicato de Guionistas, que son muy batalladores y hacen posible estos encuentros, y gracias a los invitados. Bueno, vamos a hablar de series de siempre, de las series que llegaron y que sin las que no estaríamos aquí. Que esto yo quiero ya remarcarlo desde el principio. Son los clásicos de la ficción española. Yo voy a citar solo una de vuestras muchas series, que es un poco el emblema que os representa, y así luego ya vamos charlando sobre todo lo que habéis hecho. Yolanda García Serrano, Todos los hombres sois iguales. ¿Tú dirías que es esta? No. No. No, pero es que hemos empezado mal ya desde lo de los clásicos, bueno, es que este es el titular que me pusieron. Entonces, claro, los clásicos de la ficción española. Por ser tú, te lo dejo. Los clásicos de la ficción española. Es muy bonito. Los clásicos de la ficción española es muy bonito. Yo tengo Todos los hombres sois iguales como una de las muchas cosas que has hecho, y ahora Yolanda está en el último fenómeno, que es Hit. Sí. Y yo quiero que hablemos de aquellos años y de estos años, porque no hay diferencias. Es decir, tú sigues siendo una creativa. Sí. Yo sigo siendo la misma, que he cambiado de ordenador. Lo único. Bueno, a mi lado, bienvenida. Gracias a vosotros. A mi lado tengo a Manuel Valdivia. Yo no sé si también lo del clásico de la ficción te gusta. Bueno. Sí. ¿Qué tiene Manuel Valdivia? Aparte de ser el hacedor de Médico de Familia, que lo creó todo, y de Compañeros, un largo currículum también. Antes estábamos hablando precisamente de cómo han cambiado las cosas y de lo que supuso ese tipo de ficciones, y ahora nos lo contará. ¿Estás bien, Manuel? Estupendamente. Muy bien. A mi derecha, a mi izquierda. Perdón, que yo siempre me lío con la derecha y la izquierda. A mi izquierda tengo a Ignacio del Moral, que es el hombre de Farmacia de Guardia. Aquí no me vas a dejar mentir. ¿Sí? No puedo. Claro, han hecho muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo espero que todos los compañeros que están al otro lado y que nos están viendo y escuchando ya saben cuáles son sus currículums, porque aquí ya como periodistas conocemos quiénes son y lo que han hecho. Ignacio también supone con esta serie, en fin, el inicio de grandes cosas en televisión, que es de lo que yo quiero hablar ahora, de que sin vosotros, sin vuestras creaciones, no estaríamos aquí. Felipe Mellizo, ellos están juntos, por eso hemos podido hacer la distancia de seguridad, porque son convivientes, son pareja o lo que sea. Y Felipe Mellizo es también el hombre que representa aquí Médico de Familia, que, como decíamos, arrancó buena parte de las alegrías que luego hemos recibido como espectadores. Médico de Familia, Compañeros también, Periodistas, y ahora está en el FIT. Sí. No he citado como las cosas tuyas porque quiero que las contéis vosotros en lo que estáis ahora mismo. Manuel, Ignacio. Yo ahora mismo nada en particular. Me retiré de Globomedia, escribí una novela para ver si era capaz de escribirla. Me he dado cuenta que el mundo editorial es un mundo para mí absolutamente desconocido. No he conseguido todavía que me reciban para publicarla, pero bueno. Hacemos un llamamiento desde aquí, editoriales del mundo. Manuel Valdivia es un gran escritor. Vale. Espera,
Déjame que salude primero a Pilar y arranca. Vale. A Pilar, sí. Bueno, Pilar Nadal, que es conviviente con Felipe además. Eso es lo que más me representa. No, es el motivo por el que nos hemos podido quitar las mascarillas, porque sois convivientes. Bueno, Pilar es la representa aquí Periodistas, que es una serie de la que yo personalmente, por la que yo personalmente te doy las gracias. Para mí fue tremendamente inspiradora. Pilar está detrás de Los ladrones van a la oficina y ahora está en la productora ONZA. Sí. Con una serie que se llama Parot. Parot. Supongo que estamos grabando ahora mismo. Que la veremos en breves. Bien, muchachos. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo quería plantearos a todos? A los cuatro. A los cinco. Yo quiero que me digáis si efectivamente creéis que no estaríamos aquí en este boom maravilloso de nuevas narrativas, de nuevas series de ficción, de nuevos relatos, de un público mayoritario que está encandilado. No sé si hay una burbuja, luego entraremos o no. Si vosotros no hubierais empezado a contar las historias que empezasteis a contar. Yo, por empezar por una parte, yo creo que estaríamos, no sé si se me oye ahora bien, pero no lo sé, supongo. Creo que sí. estaríamos muy parecidos. No seríamos nosotros, pero Serían yo creo que otros. la ficción Claro. funciona al margen de las personas. Sí, yo creo que estábamos en el momento en que algo tenía que suceder, algo que digamos que había una demanda. A mí me gusta siempre recordar, antes de empezar estos coloquios, la tradición previa a nuestra, digamos, nuestra oleada, nuestra generación, que es un poco la de las televisiones privadas, ¿no? Recordemos un histórico de series de televisión española con las que yo crecí, que escribían Masilla, que escribían autores como Ruiz Iriarte, como Hermógenes Sainz, aparecía mucho en Ana aquellos Diosdado créditos, Ana también. Diosdado. Entonces, desde luego no venimos de cero, ¿no? Es verdad que la televisión española conoció un pequeño impasse en cuanto a la creación de ficción, que fue cuando llegaron las privadas. Yo creo que es como descubrir América. Si no hubiera descubierto Colón, habría descubierto otro. Alguien habría Eso llegado es. a América. Porque estaba allí y había barcos para navegar. Pasa lo mismo. Yo creo que en un momento dado la ficción nacional tenía que eclosionar de alguna manera y nos pilló a nosotros, afortunadísimamente, porque nos vimos de pronto subidos en una ola que nos arrastraba como a los surfistas un poco, ¿no? Entonces realmente es verdad que contribuimos con esfuerzo, entiendo que con talento, entiendo que con todo, pero habrían podido ser otros, ¿no? Yo me siento más privilegiado o afortunado que héroe en esta guerra, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con ellos dos. O sea, es que también, tuvimos la oportunidad también mucho de ensayo y error, pero no había, no sé cómo decirte, es que tenías que sacar las series, tenías que hacerlas, tenías esa oportunidad, ¿no? Yo recuerdo, la verdad es que tenía 25 años cuando empecé. Es que eso, tenía referentes, pero todo era nuevo y todo estaba por hacer, en el sentido de mirar también mucho a Estados Unidos, lo que estaba haciendo Bochco también. Y es verdad, si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido otros. Yo no me creo especial. O sea, yo que más no. que vosotros como personas, hablo de las series que vosotros hicisteis, pero sobre todo, yo a veces tengo la sensación de que la gente no recuerda, como si ahora el boom que tenemos hubiera nacido solo, ¿no? No recuerda que hubo ya una edad dorada que creó, sentó las bases para que luego determinados guionistas siguieran currando, siguieran, en fin, educaron también, cultivaron el talento de alguna manera, ¿no? Estas series. Eso es lo que yo, por donde iba a mí, no tanto vosotros como personajes, ¿no? Y a veces este mundo que pasó se olvida, ¿no? Y se olvida de que Élite ya tuvo un compañeros, no sé, por centrar un poco la historia. Yo no sé, Manuel, decías antes, cuando estábamos, que una cosa me ha interesado mucho, que es que es verdad que Médico de Familia creó industria. Sí. Y yo hablo de esto, de esta posibilidad, ¿no? De la Yo tengo que decir que fui responsable de series como Médico de Familia o Compañeros, que las vieron pues muchos millones de personas, pero lo que aprendimos ahí a mí me permitió evolucionar también y hacer series mejores. Curiosamente, yo creo que las series por las que más nos recuerdan a los clásicos son series que eran peores que las que luego hicimos después, que veía menos gente, pero que yo creo que sentaron las bases. Y yo creo que eso ha ocurrido, es un fenómeno que no solamente yo lo he vivido personalmente, o sea, después de Compañeros hice Policías, que fue una serie donde hicimos auténticas barbaridades
formales y narrativas, yo creo que es una cosa también trasladable a toda la industria actual. Y efectivamente, Médico de Familia yo creo que fue un antes y un después. Tuvo un éxito descomunal. El primer día, un viernes, dio un 40 y tantos % de audiencia. En una porra que hicimos, la que más se acercó fue Chus Rueda, la hermana de Belén Rueda, que era estilista de la serie, que ni siquiera llegó a poner un 30. O sea, yo puse creo que un 20 y tantos. Fue un éxito exagerado. Pero yo no creo que fuese ese éxito lo que posibilitó la creación, ya digo, el detonante de una nueva industria. También Farmacia de Guardia fue un gran éxito. Lleno, por favor, también fue un gran éxito. Es largo de contar, es complejo, pero hay una serie de razones. Las televisiones, curiosamente, hasta Médico de Familia no se dieron cuenta de que la ficción nacional era un filón maravilloso, que en lugar de llenar las parrillas con series americanas o programas de otro tipo, la ficción nacional era algo que además, en el caso de Telecinco, con Mauricio Carlotti, que vino en ese momento a España, fue casi la bandera del cambio de la Telecinco de las Mamachicho. Médico de Familia transformó, le dio identidad de cadena. Y yo creo que algo asociado a todo eso fue que, de un modo muy intuitivo, porque había mucha leyenda de los análisis que hacíamos en GECA y tal, de un modo muy intuitivo llegamos a una mecánica de trabajo muy en equipo, que curiosamente luego sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que era como trabajaban los americanos. Entonces, esa forma de trabajar en equipo, con equipos estables, yo creo que fue lo que permitió, junto con una voluntad de hacer series de larga duración. Nosotros, cuando poníamos en marcha una serie, desechábamos los conceptos, los high concepts de ahora, los conceptos estos tan especiales que te dan para un episodio piloto maravilloso y luego no sabes muy bien por dónde va a ir. Nosotros queríamos hacer series de largo recorrido. Médico de Familia tuvo, creo que fueron 119 episodios. Que había esa vocación. Había esa vocación absoluta que le venía muy bien a las cadenas, que de repente vieron ahí, pues ya digo, que ese podía ser uno de los pilares fundamentales de su programación en prime time. Y para las productoras, Globomedia, en un tiempo asombrosamente rápido, se convirtió en una de las productoras, no en una de las productoras, en la productora de ficción más importante de Europa. Sí. Y fue un poco, yo creo que una de las claves fue, ya digo, esta forma de trabajar. ¿Qué hacíamos? Nos reproducíamos casi por fragmentación. O sea, yo me acuerdo en Médico de Familia, una vez que ya estaba con el éxito ya descomunal que estaba, en la segunda temporada yo me fui con parte del equipo a montar una serie después, que fue Menudo es mi padre, y después con compañeros, una vez que ya estaba en éxito, en la segunda temporada yo me fui, o sea, nos íbamos un poco como fragmentando, nos íbamos reproduciendo, íbamos creando un universo. Un universo. Y eso lo posibilitó esa forma de trabajo, que fue en ese momento muy revolucionaria. Ahora entraremos en eso. Yo quiero, Yolanda, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre cómo ha cambiado el proceso creativo, o si ha cambiado realmente, o si tú, cuando trabajabas en estas series pioneras de las que estamos hablando y cuando estás trabajando ahora en una serie para la pública tan concreta, tan singular como Hit, ¿tienes el mismo modus operandi? ¿Crees que el panorama ha facilitado tu trabajo? ¿No lo ha facilitado? ¿Lo ha cambiado en algo? Pues en cuanto a la forma de trabajar, yo trabajo igual ahora que en las series estas, pues desde Farmacia de Guardia o incluso algunas anteriores cuando no existían las privadas. Nos reunimos un equipo de guionistas, hacemos juntos las escaletas, las hacíamos, nos repartimos los guiones, nos los repartíamos. En ese sentido es igual. Yo creo que ahora hay más presión por las audiencias, porque la tarta se divide en muchos más gajos, todo el mundo quiere su trozo, y cuando estás escribiendo y pensando en la serie, yo no tenía la presión cuando hacía Todos los hombres sois iguales que tengo ahora. No, entonces la presión era pasártelo bien con una historia que habíamos creado de una película y que eso le gustara a la gente, pero ahora el sufrimiento es impresionante. Y aprovechando que estamos aquí gracias a Alma, lo que sí quiero decir es que estas reuniones de guionistas y estas series que estamos haciendo desde hace muchos años, lo que han conseguido es que los guionistas estemos bastante borrados. La serie no es de un guionista, las series son de la cadena, los actores, los directores,
y nosotros estamos demasiado en la sombra, creo yo. Fíjate, pues sí. Mira, esto es otra de las cosas que yo quería traer aquí, porque, claro, yo no soy guionista, entonces yo soy muy optimista ante esto que tú dices. Opino justo lo contrario, porque yo tengo la sensación, llevo muchos años ya de analista de televisión, y tengo la sensación de que por fin hay una visibilidad de la persona que crea la serie. Yo te cuento mi experiencia, llevo mucho tiempo. Cada vez que invitaba a alguien a la radio, a La Ventana o a cualquier otro lugar, a la cadena, a la productora, le pedía un guionista. Y entonces siempre decían, bueno, el director, te llevo al director o te llevo al productor ejecutivo. Con los años, ya todo el mundo entiende que cuando decimos queremos al creador, queremos al que ha escrito esto, nos traen al que ha escrito esto. Y yo ahora conozco de tú a guionistas a los que antes, hace 10 años, yo no sabía quiénes eran. Venía el actor de turno. Entonces, no sé, yo soy optimista con esto. Quiero saber si estáis con Yolanda o no. Yo creo que Yolanda tiene bastante parte de razón en lo que está diciendo, porque yo, en mi experiencia, tengo que estar recordando constantemente, da igual la productora que esté, quién hace las historias, quién hacemos las historias. Esto me está pasando. Entonces, sí es verdad lo que dices, Mariola, que ahora pues conoces a Javier Olivares, hay algunas figuras, digamos, que destacan un poco más, pero quizá también a lo mejor por su forma de ser, y es verdad que no sé, yo en mi caso soy bastante tímida, quiero decir que no me gusta nada. No, es que también es verdad que es muy importante también. Claro, no es cierto que no tampoco somos muy dados a estar en todos los medios, pero sí es cierto lo que dice Yolanda, o sea, sí. En mi caso, vamos, yo digo mi experiencia constantemente. Ojo, que no sabes que somos nosotros los que estamos haciendo las historias. Y hay que recordarlo constantemente. Pero fijaos, yo ahí sí que quiero decir, hablo en nombre de el que está ahí detrás, ¿no? ¿No? Como espectadora. Yo sí creo que estáis más en el imaginario colectivo que antes. Sí, yo soy un poco en medio. Sé que los guionistas consideramos que no estamos suficientemente delante, pero es verdad que hoy en día todo el mundo, para empezar, antes la gente no sabía ni que había guionistas, casi los actores se lo iban inventando. Hoy en día todo el mundo sabe que hay guionistas. Incluso esto de showrunner es una palabra que está casi ya en la gente que ve televisión ya conoce la palabra y sabe que eso es alguien. Hay efectivamente guionistas, creadores. Yo que sé, pues Olivares es un caso bastante palmario, Joaquín Oristrel, es decir, gente que todo el mundo sabe que Hit es Joaquín Oristrel antes que otra cosa. Nadie sabe los nombres de los actores de Hit, más que, bueno, Daniel Grau y tal, que lo hace Ganga, no lo hace Ganga, no sé si mucha gente lo sabe, sin embargo, Joaquín está ahí dando cara por ser. Yo creo que es una cosa que va a más, ¿no? Yo personalmente he permanecido siempre en la sombra porque yo siempre creo que uno de los viejos sueños de la humanidad es la invisibilidad. Y a mí me gusta mucho ser invisible. O sea, yo esa marginación no la he vivido nunca como un agravio, al contrario, por timidez y tal. Entiendo que debes saber quién eres, quién debe saber, lo que es la gente de la industria, ¿no? Pero sí creo que se habla más de los guionistas, se habla más de los creadores, y de los showrunners y todo esto, y me parece que la serie se empieza a tener una cara al frente, que es la del creador, la del desarrollador, etcétera, ¿no? O sea, yo estoy un poco, quizás no tanto como a lo mejor apuntas tú, pero tampoco como hace unos años, que es que parecía que es que las series se escribían solas. Exacto. Sí, por ejemplo, ahora forma parte del lenguaje cómo es el guión, ¿no? Hay un buen guión, esta historia es muy buena porque está muy bien escrita, quiero decir, con esta especie también hay una parte de cierta boutade cuando se habla de bueno, la gente no sabe si por qué es un buen guión o no, pero sí que forma parte de la conversación, ¿no? Entonces, hombre, yo cuando veo The Crown, por ejemplo, ahora siempre pone el título del capítulo, pone debajo por no sé quién, y es el escritor. Eso es una cosa que evidentemente aquí no tiene ninguna pinta de llegar. Hombre, y es muy de ingleses que cada capítulo firma inglés. Perdona, lo del hashtag es de no se escriben solas. Esto es de hace 3 minutos y se ha tenido que hacer por algo, ¿no? O sea que... ¿Ves? Pero, por ejemplo, yo ese hashtag que yo lo usé, creo que caló. No, es que tiene que seguir calando. Sí, pero que ese hashtag llega porque sí que hay una intención de que vosotros formáis parte del relato. No sé cómo... Manuel. Yo puedo contar mi experiencia personal y que, o sea, desde luego, sin duda, ha mejorado muchísimo. O sea, yo me acuerdo directamente en médico de familia, es que ni siquiera, como nos estábamos inventando un poco la manera de trabajar, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba lo que hacíamos. O
O sea, yo aparezco en Médico de Familia como coordinador de guiones. En realidad era el showrunner de claro. de Pero Médico es que de Familia. esa palabra sí que es muy nueva. Yo es que ni la conocía ni sabía. Claro. O sea, yo, digamos que aprendí a hacerlo casi por una evolución natural. Yo venía de una frustración enorme y es que fui también coordinador de guiones, que era lo que ponía en el rótulo, pero realmente era un poco el showrunner de una serie que se llamaba Colegio Mayor, que hicimos para autonómicas, que era en coproducción Factoría de Ficción, que era GECA en ese momento, con una productora de cine, que era CPA. Y yo, todo mi afán era que aquello fuese lo mejor posible. Yo quería estar hasta el último momento en el plató, al lado de la grabación, para, si algo no funcionaba, poderlo reescribir sobre la marcha y ayudar para mejorar la historia, que es lo importante. Bueno, me prohibieron entrar en el plató. No nos dejaron. Bueno, eso por supuesto. Me prohibieron entrar en el plató. Entonces, de esa gran frustración, de un modo natural, nació, digamos, un poco por instinto, vamos a trabajar de otra manera. O sea, dijeron, no vas a entrar. Me prohibieron la entrada en el plató. Y además, no tengo reparo en decirlo, la CPA, José Luis Olaizola y Rafael Díaz Salgado. Me prohibieron entrar en el plató. ¿Y el Entonces, motivo? ¿Y el motivo? Pues que iba a molestar al director. Sí, o sea, se tenía le daba miedo, un poco esa idea de que el director es la autoridad en el Sí, plató, claro, cuando pasa en el sí, cine sí. y yo creo que televisión. tenían el miedo de que director fuese allá a no es, tocarle claro. los cojones al director. Y yo lo que quería era ayudar. Entonces, esa mentalidad a mí me ayudó muchísimo para en Médico de Familia y luego después en las series que ya hice yo ya completamente como responsable último, partir de un principio muy elemental, que es la permeabilidad entre los equipos de talento, entre los directores, entre los escritores. De hecho, en nuestras series hay guionistas que dirigen, directores que también participan en las reuniones de guionistas. Esa permeabilidad, o sea, yo en Médico de Familia tenía, aparte de donde nos reuníamos con los guionistas, tenía mi lugar de trabajo estaba a 4 o 5 pasos de la puerta del plató de Médico de Familia. Hablo literalmente, a 4 o 5 pasos. Yo veía por el monitor lo que estaba pasando y si había cualquier problema me llamaban, tal, les explicaba o reescribía en el momento. Miguel Morán, que era el director de ficción en ese momento en Telecinco, quería subirme a su despacho para tenerme allí un poco anclado. Allí, yo te pongo un despacho ahí, Valdivia. No. Entonces, Valdivia me mandaba a mí. Manolo me mandaba a mí a subir a hablar con Miguel. Entonces, de un modo muy natural, yo creo que una de las cosas muy revolucionarias que afortunadamente yo creo que eso ha ido calando y está en el reconocimiento actual, es que por primera vez los escritores mandábamos. O sea, ya no mandaba el director, ya no mandaba un productor. En otras productoras sí, tal, y eso sigue existiendo, pero ya no mandaba un productor con el puro allí diciendo, pues hacer esto. No, mandaban los escritores. Y no porque yo lo hubiese aprendido en la facultad o en el Instituto de Radio y Televisión donde yo aprendí, sino por pura necesidad vital. Entonces, yo como productor ejecutivo, aunque no sabía ni siquiera que existía esa terminología, ni siquiera sabía que existían los showrunners, digamos que fomentaba una forma de trabajo en donde yo hablaba con el director de fotografía, hablaba con los escritores por primera vez mandamos. Y eso es una gran revolución. Eso yo creo que empezó con Médico de Familia más o menos y después con todas las series que yo hice. Pilar, Felipe, todos, vosotros hacíais series respondiendo a peticiones muy concretas de las cadenas que os pedían una serie de tramas, una serie de minutos. Esos saltos que se han ido dando, para bien, ¿no? Supongo que han mejorado también los procesos creativos y ya no... se supone que hay una cierta libertad, ya no se hacen tantas concesiones, como por ejemplo, quiero sacar aquí el famoso tema de series que contenten a todo el mundo. Series para las cadenas generalistas. Eso, evidentemente, con el advenimiento de las plataformas y con la fragmentación de las audiencias y con nuevas apuestas, ha cambiado. Quiero saber cuál es vuestra opinión sobre esos saltos entre aquellas narrativas y las que tenemos ahora. No sé si Yolanda No o... sé. Si yo, por hablar de periodistas, Sí, claro. que sí fue una serie o una petición. El objetivo era hacer una serie profesional. No sé, yo hablo de mi memoria, evidentemente de lo que yo viví.
no recuerdo que fuera tanto una serie con la intención de agradar, en el caso de periodistas, a todos los públicos, porque verdaderamente no tenían ni siquiera, o sea, la idea de los personajes no era que tuvieran una familia, ni fueran una familia convencional, todos tenían vidas desastrosas sentimentalmente. De hecho, se fueron añadiendo luego las casas. ¿Te acuerdas? O sea, es que los que no estaban divorciados o eran madre soltera, como Belén Rueda con hija. Entonces, fue un poco un salto en ese sentido, porque también veníamos, pues eso, de hacer médico de familia o había otro tipo de planteamientos entonces. Y en ese caso, al revés, era, bueno, vamos a jugárnosla, ¿no? O los primeros que estuvieron haciendo el primer desarrollo, porque yo entré justo después. Y era, en ese caso yo creo que era una historia, un salto, como vamos a jugárnosla, y es verdad, para ver si esto, ¿no? Si podemos hacer otro tipo de series. Claro, un poco iba a eso, ¿no? Claro. Habíais ido como saltando. Exactamente. Series más convencionales, series un poquito menos convencionales, un poquito más agresivas. Yo recuerdo que una vez, una vez nos convocaron, cuando estábamos con el comisario, que iba bastante bien la serie, que iba bien, gustaba, funcionaba bien. Tuvimos una reunión en Telecinco en las oficinas que tenían allí ya en Villaviciosa. Y nos dijeron muy serios que había que dar un giro importantísimo a la serie porque según la encuesta que habían hecho recientemente, era una serie que no era para nada para niños. Y incluso a los padres no le gustaba que la vieran los niños. Porque, claro, había muertos, había gente fea, había oscuridad, era de crímenes como cutrones y demás, ¿no? O sea, no eran crímenes así de cuchillo en la biblioteca, sino que eran crímenes de callejones y tal, ¿no? Sí. Entonces, claro, dijeron, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Y nos acordamos que nos fuimos a casa, era día de emisión, y el capítulo de esa noche empezaba con unos vagabundos borrachos que se metían en la piscina de la organización, se meaban en la piscina y salía etcétera, ¿no? Pero luego ya había un crimen allí, ¿no? Y empezaba con todo lo que ellos, y afortunadamente ese capítulo luego fue muy bien. Pero claro, todavía estaban con esta cuestión de que no hay que expulsar a nadie del sofá. Se trata de que en el sofá, claro, se veía la televisión, todos juntos en el sofá, y de ese sofá no podía salir nadie. Yo creo que eso lo que fomentaba era que no podía haber ninguna arista muy acusada, porque el problema no era tanto que le encantara a la gente como que no rechazara a nadie. Uh-huh. Y para que no busques rechazar algo tienes que bajar los perfiles, ¿no? Entonces, es verdad que en una época las series eran bastante homogéneas, todo el mundo se quejaba, sí, es españolas todo el día, que las cocinas, que los desayunos, que no sé qué, que los niños, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, todo lo que gusta mucho a unos, probablemente a todos no les guste nada, y ese riesgo no se podía correr. A mí, de todas formas, eso, que siempre se cuenta como algo peyorativo. Ay, no, porque eran series... Bueno, es que a mí me parece lo más difícil del mundo. Crear series buenas con un buen relato que no expulsen a nadie. Sí, el problema es que entonces solo pedían ese tipo de series. Claro, exactamente. Cuando tú puedes hacer todo, claro, que puedes hacer una serie familiar y anda que no hay estupendas. Pero entonces eran series que vieran los abuelos, los padres y los nietos. Y, por ejemplo, en Todos los hombres sois iguales, también nos reunieron para decirnos, a ver, hay que poner a un personaje andaluz, porque en Andalucía nos ven menos. En Cataluña nos ven mucho. Y yo decía, bueno, a ver, entonces vamos a estar jugando por si ahora ponemos un personaje, a ver si aquí ha bajado y en Aragón tenemos que poner un personaje también de allí. O sea, la reunión era para decirnos que nos veían menos en Andalucía. Pero siendo una serie que veían mucho. Uh-huh. Hay una queja que a mí siempre me llega cuando entrevisto a guionistas y demás, que me llegaba, que era las concesiones, ¿vale? Las concesiones que vosotros teníais que hacer, los guionistas tenían que hacer ante las peticiones de la cadena. Concesiones con un personaje, con una trama, con un diálogo, con una estructura narrativa, etcétera. Esa queja que se ha ido diluyendo con el tiempo, no sé si sigue existiendo o no. Es decir, supongo que ahora las concesiones a lo mejor son económicas, no lo sé, se me escapa. No, se hacen concesiones igual. ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Ya, pero obvias. Ahora que también tenéis diálogos con televisiones que no son las generalistas, que son plataformas que se supone que están más abiertas o más... La diferencia para mí ahora, por ejemplo, con respecto trabajando con series actuales con Amazon o hace 25 o 30 años, es que, o sea, creo que trabajo más con ellos, más cerca, que antes con las cadenas no trabajabas, pero... Con la plataforma, dices. Sí, con las plataformas, pero tengo que ceder más, porque al trabajar con ellos a diario, la concesión para mí es constante. En cuanto a la línea, o sea, ellos trabajan mucho más que se trabajaba antes en las cadenas. Yo recuerdo
negociando con Miguel Morán cuando hacíamos las médico de familia al principio, que me costaba relativamente poco vender una idea. Ahora mismo es imposible porque la mandan en algunos casos a Inglaterra. Totalmente. La serie se revisa, por ejemplo, en el caso de que yo conozco, los guiones llegan hasta Estados Unidos o llegan hasta Inglaterra, hay un equipo que tú no conoces, que no ve, te manda unas correcciones. Lo vas a abrir otro melón porque eso entra todo en unos plazos que te vuelven absolutamente loco en cuanto a la creatividad. Pero la diferencia es que trabajan mucho más sobre... Yo hago más concesiones ahora que entonces. O sea, sin duda, si la pregunta es cuándo hacía más concesiones, es en la actualidad. Sí. Hay más filtros, que eso tampoco significa que sea malo, pero los hay. Entonces están mucho más desde el principio metidos en la historia. Entonces, bueno, esos son unos procesos, ¿sabes? ¿Es decir, que antes había un solo interlocutor? Exactamente. Incluso... Pero ya esta interlocución de la que históricamente también se ha quejado el colectivo de guionistas de esto que hablábamos, ¿no, Manuel? De la cadena o el director de contenidos o el director de ficción recibía al productor ejecutivo, que era el que le iba a vender la serie. Y no, ahora se supone que hablan directamente con el creador de la serie. Eso es genial. O sea, claro. Eso es lo más maravilloso. Porque tú no conseguías... paradigma, absolutamente. ¿No? Antes no conseguías ir nunca a esas reuniones. O sea, y ahora sí, de hecho lo demandan. Queremos hablar con los que hacen la serie, o sea, con los que hacen las historias y con el guionista. Eso es un paso que me parece... Pero pese a eso, la concesión buenísimo. se tiene que hacer igual. Sí, porque ellos... Pero porque ya se involucran desde el principio en la historia, entonces intentan ir como de la mano contigo. Eso a veces son... Bueno, pues tiene sus pros y sus contras también. Esto es así. Ignacio, no te veo... sí, hombre, yo lo que creo que la interlocución ahora es más profesional también. Entonces te cuesta a veces... Te puede... Siempre pica, ¿no? Pero... Sí. Es verdad que los interlocutores que había entonces, con perdón, la verdad, a mí lo que más me hacía sufrir era que yo no les respetaba. Ibas a ver a gente a la que no respetabas, pero tenía poder. Yo no les respetaba, ellos a mí tampoco, por supuesto. pero para mí su único argumento era que mandaban y pagaban. Pero tenían poco conocimiento, escasa sensibilidad, estaban presionados, actuaban más movidos por el miedo. O sea, a mí una persona que actuaba movida por la ambición la respeto, pero movida por el miedo a que le remuevan la silla es gente que tiene que ser conservadora, que quita mucha libertad, que no se la cuenta. Entonces, eran personas asustadas permanentemente, que unas audiencias analizadas a medias, etcétera, ¿no? Entonces, tragabas unas cuantas cosas desde ponme un andaluz que no me ve en Andalucía, oye, ¿por qué no incorporamos un personaje con síndrome de Down que está funcionando muy bien? Etcétera, ¿no? Es decir, este tipo de cosas se escuecen más que si te llega un tecnócrata de Hollywood y, bueno, te dice unas cosas que a lo mejor hacen así, pero dices, bueno, sabrá. No, totalmente de acuerdo con lo del miedo, porque por poner una anécdota en periodistas, recuerdo la primera vez que nos llaman al despacho, ¿sabes? Y a decir, oye, ¿qué habéis hecho o qué pretendéis hacer? Porque Telecinco, íbamos a hacer una trama sobre la legalización de las drogas blandas. Y la trama empezaba con el fotógrafo que por casualidad había hecho un reportaje en la Casa Real y había visto unas plantas de marihuana, que luego, la trama tenía todo el sentido del mundo porque no eran unas plantas de marihuana, pero se parecían. Pasándonos, una censura fue quitar esto ahora mismo y pero por favor leeros la trama, si la trama, no estamos diciendo, ni siquiera estamos diciendo que el rey entonces, fumara marihuana. Lo que pasa es que era un vehículo... Claro, visto ahora... 22 años hace, claro. Marihuana, ahora no sería nada tampoco un problema, pero entonces... En Todos los hombres sois iguales, que había 3 personajes gays, nos pidió la cadena que se besaran en off. Que ni se nos ocurriera... ¿Cómo se besa en off? Claro, ¿cómo se Pues que hacen así y luego ya no los vemos. Ah, vale. Porque poníamos por una cosa muy tonta de un beso que se daban 2 de ellos y eso cuando lo leyeron dijeron que ni se nos ocurriera. Entonces, como trabajaban en un bar que tenían, hicimos que se agacharan y se besaron detrás del mostrador. O sea, dices, menos mal que eso ya ha pasado. Ahora, en cuanto a las concesiones, ruego cada noche al rey y Dios de los guionistas que por favor me den una serie donde nadie me diga no puedes poner esto porque no podemos por presupuesto. Yo veo series donde hay decorados y lluvias y de todo y digo, ¿por qué a mí no me dejan que ponga una lluvia en una esquina de un callejoncito, no? No, lluvia no. Y siempre tenemos el presupuesto como
una losa sobre la cabeza. Entonces, claro rodaje, que tienes que hacer concesiones. ¿Y cómo, perdona? Sí, el plan de grabación, ¿no? Es Claro. que no me cabe en la jornada, El quítame plan, a este sí. porque lo tengo que citar en todos los días en vez de uno y por lo tanto Claro, para que no totalmente. esté. En fin. Sí, es por favor, una serie donde Sí, no tenía haya ahí ese como problema. varias ideas, a ver si no se me olvida. Uno, en aquella época era como la conquista del lejano oeste. Es decir, que no sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que teníamos que seguir avanzando. Y cada serie que hacíamos era como, vamos a ir más lejos, vamos a ir un poco más lejos. Vamos, o sea, por hablar de 3 series que yo hice, de médico de familia a compañeros o a policías o a Punta Escarlata, hay una evolución tremenda, formal, de contenidos y demás. Entonces, no teníamos mucha idea, incluidos los ejecutivos, porque era más fácil negociar efectivamente con los ejecutivos de las cadenas, porque tenían menos idea que nosotros todavía. Ahora todo el mundo sabe mucho, y entonces efectivamente ahora te analizan los guiones de arriba abajo, Entonces, yo además tengo que decir que salvo alguna cosa muy concreta que no eso, yo jamás he recibido una directriz de la cadena, y yo hablaba directamente con las cadenas, ¿eh? O sea, yo iba allí a defender los guiones, la historia y demás. No he tenido que hacer concesiones de decir, no, eso no lo puedes hacer. A lo mejor me veían con una pinta así de serio, como que tenía pinta de saber de lo que hablaba y me hacían caso. Al final les convencía. Oh, pero porque tuviste suerte. Es que, pero eso, las es concesiones un poco, existían, Manuel. Sí. Existe. Pero, vamos a ver, yo creo que también, o sea, yo voy aquí a hablar, a defender lo que hacíamos. O sea, cuando ahora, qué blancas eran, qué naif, qué era para todos los públicos, había que meter a niños, a tal, no sé qué. Y es que hay que saber hacer eso. Claro. Es Por eso decía, a mí me parece un trabajo dificilísimo. Es que yo también he hecho lo contrario, he hecho episodios durísimos con una violencia moral, donde dónde está el bien, dónde está el mal, no se sabe. Pero también he hecho series y además me las creía, porque yo siempre lo que he hecho me lo he creído, pero vamos, o sea, a muerte, e intentaba contagiar eso a toda la gente que trabajaba conmigo. Entonces, yo, por ejemplo, con Médico de Familia, Emilio, que venía a hacer el juego de la OCA, lo que quería era hacer una sitcom, su primera ficción, a la americana. Por cierto, su modelo era, yo quiero hacer Bill Cosby. Un modelo que he visto con la perspectiva de hoy y dice, bueno, vaya padre que ibas a hacer. Pero bueno. No sabíamos tantas cosas. No. Entonces, fue un trabajo un poco de hormiguita el ir reconvenciendo de que había que hacer algo más real, más que hablase de la gente de aquí. Y yo me acordé, entre otras cosas, porque de niño yo jugué con Pedro Mari Sánchez en la calle, cuando ya había hecho de Críspulo, yo me acordé de La Gran Familia y le hablé mucho de esa película. Porque para mí la cogimos como referencia del tono que tenía que tener la serie. Luego tenía otras muchas cosas. Hacer eso bien es muy complicado, es muy difícil. Estoy completamente de acuerdo. Muy difícil. Estamos de acuerdo. Entonces había gente como Pedro Masó, como Mercero, que tenían ese genio. Hacer eso bien. O sea, yo estoy orgulloso de haber hecho cosas que más o menos podían recordar. Por cierto, una vez como anécdota, comí con Pedro Masó, y fue una comida espantosa, porque fuimos a esa comida, Felipe Pontón y yo, que trabajábamos entonces allí, que los dos somos de 1,90, y Pedro Masó, desde que nos vio, él era muy bajito, y nos vio tan altos, o sea, nos mandó a tomar por culo, básicamente. Sí. No soportaba hablar con gente alta. Un tipo que, por otro lado... ¡Qué descubrimiento! Oye, un tipo que, por otro lado, para mí es un genio. Era un genio, o sea, y que hizo cosas maravillosas. Bajito. Fíjate. Muy mal. Y la comida fue un desastre. No me acuerdo ni para qué era la comida. Supongo que para ver si trabajábamos en algo. No sé. Con estos pinos yo no voy a entablar ningún tipo de conversación. Yo quería volver a ahora estos saltos que habéis ido dando en diferentes temáticas, en diferentes narrativas y demás. Y entonces ahora estamos aquí en el siglo XXI, con esta eclosión de series, en 2021, con un buen panorama, ¿no? Esto quiero saber si lo vivís así. Con un buen panorama de ficción, con un buen panorama audiovisual. ¿Estáis con esto? ¿Sí? ¿Estáis contentos? Completamente. Menos mal. Soy la única que cree ahí. ¿Puedo sentir un poco? Sí, por favor, va. O sea, yo creo, fíjate,
que efectivamente hoy hay más trabajo que nunca, se hacen muchas series, está muy bien, pero yo echo de menos esos grandes conceptos de esas series. Primero, que hablen de nosotros mismos. O sea, yo creo que se ha dado este fenómeno. Hablas ahora de la ficción nuestra, española, digo solo. Ficción española vale, actual. Vale. Sí. Esa actual. era la... Sí. Vale. Fíjate, yo creo que, entre las cosas, por esa fragmentación de las audiencias, por esos nichos, por las plataformas, por tal, yo fui un día a Movistar, donde estaba mi amigo Felipe Pontonayo trabajando, a hablarle de un proyecto, y me encontré con varios amigos míos que salían de hablar con él. Felipe me contó que llevaban ya recibidos como 1000 y pico proyectos, o sea, era una barbaridad. Hay mucha gente ofreciendo ideas, se produce mucho, hay que llamar la atención, hay que hacer conceptos especiales, que todos... Entonces, digamos, hay que ser ya tan especiales que estamos haciendo cosas... Yo cada vez veo menos series que de verdad me emocionen, que de verdad me conmuevan. Afortunadamente empiezo a ver cosas como Patria o como Antidisturbios que digo, joder, estas series sí me representan. Estas series sí que están hablando de cosas que a mí me afectan. Aquí ha habido una crisis brutal en el año 2008, el 15M y tal. Se ha recogido eso en la ficción, se está contando lo que está pasando en la calle, lo que está pasando con la gente. Yo ya digo, está muy bien hacer series. Si es que además esas series de conceptos aparentemente pequeñitos, reales, empáticos y tal, pueden ser muy universales, también la pueden ver en cualquier parte. Y yo echo de menos eso. Yo creo que ha habido... Es paradójico, pero como hay mucho trabajo, se están haciendo series muy distintas, ahora ya ha habido un gran avance tremendo en el aspecto formal. Antes, yo me acuerdo en Telecinco, teníamos una pelea con Médico de Familia porque querían que quemásemos la imagen, que subiésemos la luminancia, se veía igual que un programa de variedades. Ha sido una lucha permanente por conseguir que hubiese una buena luz. Ahora, afortunadamente, aparte de gente maravillosa, joven, que está trabajando ahí con la luz para ayudar a contar las historias, es que es más fácil, porque es que hay sistemas de captación con más sensibilidad, con más resolución, ya no hay que llevar grandes aparatos de iluminación. Las series españolas ahora parecen, y aquí voy a ser un poco irónico, entre comillas, parecen cine, y se pueden exportar a todo el mundo. Bueno, eso está muy bien. Esto que has dicho parece cine... Ya. Lo he hecho así, entre comillas. Pero que como producimos muy barato, nuestras series se ven en todas partes porque además tienen un muy buen look, se ven estupendamente. Pero yo creo que hay que recuperar un poco contar cosas de nosotros, cosas que de verdad interesen a la gente. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, que ahora yo creo que antes se buscaba ese agrado general que aplanara a todo el mundo en el sofá, y ahora como tan importante como la audiencia del momento, que ya cuenta menos porque la audiencia es diferida y es a más largo plazo, cuenta más el impacto, la respuesta en las redes, etcétera. O sea, interesa más una serie que llame la atención por algo, que dé que hablar, aunque no se traduzca en mucha audiencia en ese momento, porque ya se irá acumulando, y efectivamente esa necesidad de lo que has dicho antes muy bien, que son maravillosos pilotos que luego no sabes muy bien a dónde conducen, a veces se nota que series que arrancan muy bien y luego después, en todos los sentidos, se diluyen inmediatamente, ¿no? Hay verdaderos expertos, maravillosos vendedores, ahora es muy difícil vender, claro. Hay gente, yo conozco algunos que hacen unos pitching, vamos, fantásticos. Pero luego hay que ver hacia dónde va eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Mi opinión, y es muy difícil vender una serie de, digamos, en sentido de perfil más bajo. Me cuesta mucho. No, soy una familia, pero ¿y qué? No, pues mira, qué tal de unas cuantas cosas, pero como no tengan unas cuantas cosas muy estrafalarias, o muy impactantes, o muy que les cae un meteorito en el capítulo 1 en la casa y luego ya veremos, es muy difícil vender esos conceptos de largo aliento. ¿No? Yo sé que estoy de acuerdo. Se le da más importancia a la forma que al fondo. Y esto, bueno, a mí igual me encanta, me gusta leer muchísimo más que incluso ver series. Yo trabajo en esto, pero ojalá me dedicara a escribir novelas. Este sería mi pasión. Vamos, por hablar de cada... Pues, como Manolo Valdivia, haría lo mismo, no vendería ni una, porque para eso tendría que... novela, por favor. Pero es verdad. O sea, yo me doy cuenta de que eso, de lo que estáis hablando es totalmente cierto. O sea, el peso... ¿Sabes? Son como fuegos artificiales a veces las series. Dices, ya, pero puede ser más pequeña y contar algo. ¿Sabes? Se construyen desde el marketing muchas veces. Claro. Todo está focalizado en vender, no en contar. Yo siento mucho esa presión. Esto queda bien, esto queda mal. Hablas bien, incluso estar aquí. O sea, el hecho de saber expresarse bien en público
o tal. Hay un montón de elementos de marketing que están bombardeando la ficción que a mí, por ejemplo, me sacan de mis casillas. O sea, yo no soy un tío que quede bien en imagen, no hablo bien, no vendo, no hago grandes pitchings. ¿Cómo puedo ir a vender una? Y sin embargo conozco verdaderos espectáculos humanos que son capaces de vender cualquier cosa porque son como feriantes, y yo me voy apocando y digo, me voy a ir a mi casa y me voy a dedicar a otra cosa, a servir cañas o lo que sea, porque yo no puedo competir. Pues es parte de nuestro trabajo como creadores también, saber venderlo, algo que no te enseñan ni en la facultad, ni en la escuela, ni en nada. Que eso, de todas formas, eso también, quiero decir, tú puedes ser un genio a la hora de escribir una serie y darle forma y no tener el poder de la oratoria, no pasa tendría nada. que haber comerciales, contratar comerciales de guión, contratar comerciales que lo vendan. No me parece algo contradictorio. Yo siempre he creído mucho en lo escrito, o sea, en ir ahí a una reunión de estas con papel, con guiones, con algo que digas, no, es que esto, mira, nos lo hemos currado mucho, hemos estado mucho tiempo trabajando en esto. Porque ya digo, hacer un pitching en 5 minutos es relativamente fácil. Lo ensayas, tal, hay unos cuantos trucos, pero currar de verdad es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, valoro muchísimo a las personas responsables de las cadenas que se leen antes de tener la reunión contigo, aunque sea el mini documento. Sonia, por ejemplo, lo hace siempre. O sea, yo cada vez que he ido a verla, me dice, no, mándamelo. Sonia Martínez de Antena, vamos, es que, pero no te encuentras eso en todas partes. En eso es más profesional ahora, como decía Ignacio, vamos. Entonces, por lo menos, estamos hablando de lo mismo, se lo ha leído, le ha interesado, y entonces tenemos una reunión. Pero es que ahora, tener que jugártela a los 10 minutos. Dicho esto, por mucho papel que lleves, debe haber series con conceptos que luego sabemos que han funcionado muy bien, que a mí me hubiese gustado estar en el pitching. Yo me imagino David Simon intentando vender The Wire. Sí. Y dices, hostia. O Lena Dunham intentando vender Girls. Y dices, hostia. Claro, pero entonces compran la personalidad casi del autor. Yo, por cierto, echo de menos esa HBO. Yo creo que ahora es muy cool. Cuando nosotros hacíamos series en los 90, a principios de los 2000, estaba mal visto. Los actores de cine no querían venir. Ahora es muy cool. Todo lo de las series está muy bien. Parece que estamos en la edad de oro. Yo discrepo. O sea, yo echo de menos, de verdad, esas grandes series que abrían de repente nuevos horizontes. ¿Como por ejemplo? Hablo sobre todo de series americanas, ¿no? Claro. Y sobre todo del sello HBO. O sea, HBO ahora mismo cada vez se parece más a Netflix. Y Netflix es un batiburrillo donde cabe todo. Pero como por ejemplo tú dices, estos referentes que teníamos. Bueno, The Wire para mí fue tremendo. Los Soprano fue una serie en la que yo aprendí mucho. Previamente otra, que no me acuerdo el nombre, esa que transcurría en la cárcel, era una... ¿Prison Break? No. Hablo de una de HBO que era la cosa más dura que yo había visto hasta ese momento en ficción, en series, ¿no? ¿Es anterior a Los Sopranos? Anterior a Los Sopranos. Fue una de las primeras series de HBO. Anterior a Los Sopranos yo ya no me acuerdo de nada. Pues mucho tiempo. Yo la he visto hasta 3 veces. Yo hago un ejercicio muy curioso. O sea, yo una de las series con las que más he aprendido es con Urgencias. Ahora ya no hay esas grandes series en las cadenas generalistas americanas que realmente habrían nuevas perspectivas. Nosotros, cuando hacíamos Compañeros, veíamos Urgencias todos los días. Era muy difícil verla porque había que programar nuestros vídeos y tal, porque fue una serie revolucionaria en lo formal, en el uso del steady, el movimiento por aquellos pasillos. En Compañeros aprendimos muchísimo de eso, y en la estructura. Entonces, faltan esas grandes series, tanto en las plataformas como en las generalistas, ya ni te cuento, ¿no? Que abrieron, o sea, The West Wing, que ahora que un poco se ha reunido el equipo con todo lo de las elecciones americanas y todo eso. Faltan esas grandes series que The West Wing, Urgencias, en fin. Bueno, tenés anatomía. No, es que yo, a diferencia de lo que dice, yo no echo de menos ninguna serie. O sea, las vi y me gustaron, pero es que tengo ahora mismo tantas ofertas con tantas series que me gustan, que las disfruto, que no echo de menos una serie familiar. Bueno, ahí está, Cuéntame. Yo no hablaba de series familiares, sino de series todo lo contrario. Digo, por series ejemplo, o lo que dices realmente tú, Urgencias. rompan algo, que ofrezcan algo es nuevo. Que, ahora hay muchas series. Pero ¿cuánto puedes romper? O sea... Bueno, no lo sé. Digo, el uso de la cámara, los guiones... Pero Manuel ponía 2 ejemplos muy interesantes de ahora mismo, que son Antidisturbios y Patria, sobre todo Patria, que a mí me parece que todo lo que se está haciendo sobre ETA es muy interesante porque era
un relato audiovisual que nos Pues debíamos eso, todos. ahí está, 2020, ¿no? Claro, sí, pero tú has citado estas como puntualmente Absolutamente, sí, distintas, ¿no? Y que luego es verdad que hay una burbuja, pero no. Me distintas interesa por tu ir a las opinión. raíces, por contar la verdad, por contar de un modo muy inteligente y muy interesante y muy emocional cosas que nos afectan a todos. A todos. Por contar, sobre todo al final, ¿de qué se trata esto? De contar historias, de contar buenas historias. Entonces, Pero yo creo- no todas tienen que ser contar lo nuestro, ¿no? Puedes contar No, cosas claro. que sean completamente ajenas Bueno, a ti, yo lo citaba, pero que te... lo citaba un poco porque ahora mismo se hace todo lo contrario, es decir, que casi no hay series Ay, que a mí hablen de nosotros. yo es que tengo muchas series, o sea, que me gustan y que Pero él Ahora, hablaba muchas, solo muchas, españolas. no, Él hablaba, no, de todas, él hablaba españolas y de fuera, Él y hablaba de españolas. inglesas, alemanas, americanas. Ahora, o sea, estoy de acuerdo contigo. Ahora hay un montonazo de series, un montón de ofertas. Y que todas están... Maravillosas. Yo no, discrepo. Para mí, están maravillosas. Bien, están incluso muy bien, pero no son esas series que son como... que te marcan abren, la que te diferencia. abren, digamos, una nueva manera de contar, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de contar historias. Esas series, ahora mismo, yo no las veo, o sea, no... A mí, muchas veces hablando con directores de plataformas, de contenidos y demás, no diré quién, pero un buen amigo me dice que el 96% de las series que se estrenan son prescindibles y que solo hay un 4% que... A ver, si se estrenan eso. 3.000 series, con Claro. el 4% yo ya voy servida. Claro, ¿eh? eso sí Claro, que claro. es verdad. Pero vamos, que se estrena mucho, que eso llevado a cualquier otro lugar de cualquier otra disciplina sería una hecatombe. Es decir, No, pero, por el ejemplo, 96% de los pero en la edificios industria- fallaran, pues... Ya, pero la industria claro, del aquí libro, no muere nadie, aquí no la muere industria nadie. del libro es muy Vale. parecida, ¿no? Yo creo que Exacto, la editorial exacto. es lo mismo. Las editoriales sacan un montón de cosas y una de vez en cuando Mira, ese ejemplo es me lo rentable. puso Es que uno de yo, los que, claro, creativos de yo creo que es un Netflix, poco ¿no? la misma política, ¿no? Yo tengo entendido una cosa que me contaron, no sé si es verdad, pero me gusta, que es que la televisión pública danesa, sabéis que hace unas series estupendas, pone como condición para desarrollar el proyecto que hablen dice, hay una serie que hable de nosotros de alguna manera, sea policial o comedia, pero para probar una serie ellos tienen que considerar que de alguna manera contribuye a que los daneses aprendan a Pero eso es la conocerse, pública. la pública danesa, Me mejor a parece sí mismos, muy ¿no? buena idea. Yo creo que la televisión española en este momento está un poco en eso, ¿no? O debería estar, pero Sí, creo sí. que Hit si la hizo es porque habla de nosotros, Sí. cuéntame, Ujú. pues bueno, ya se Hit sabe, es la apuesta pero ha hecho concreta, sí, claro. y otras que ha hecho, pues que cuando hacía mejores o peores, ¿no? Que hablan de nuestra historia y demás, ¿no? Y yo creo que para una televisión pública, primero me parece un criterio muy, muy interesante, y luego después, que como ya dijo Turgeniev, habla de tu aldea y serás universal. Claro. Si una historia, por muy local que sea, está bien contada, hay pasiones reconocibles, es absolutamente universal. Totalmente. Sí, pero bueno, está muy bien apuntado lo de esta televisión danesa, porque todos sabemos que esto lo han hecho los Claro. americanos desde siempre, lo de exportar su Claro, cultura sí, y su sí, modus sí. de, Ujú. Pero su sí, modo pero de lo- vida a través de la Que ficción. lo que decías tú de Hit es verdad. Televisión Española lo que quería era, o sea, nosotros les ofrecimos la serie y les interesó porque están interesados en la educación. Claro. Y entonces fue una serie que dijeron, sí, nos interesa. Y yo creo que además es una serie que tiene que estar donde ha estado, en Totalmente. Televisión Española. Porque habla de nosotros, de los problemas, de los adolescentes, de la educación, de la enseñanza, etc, etc, etc. Por eso te digo que series de verdad, o sea, es que sobran. Nos quedan 5 minutos y yo no puedo dejar pasar aquí la pregunta impertinente de la mañana, ya que os tengo aquí a tiro. Quiero saber si nosotros podemos hacer, no con ese presupuesto, nosotros quiero decir España, no nosotros, que yo no voy a hacer nada, yo solo voy a sentarme a veros, con un presupuesto muy limitado, pero con una buena idea y con libertad, podemos hacer The Crown. Con The un Crown. presupuesto Podemos limitado, hacer- no. No, Podemos The Crown, hacer no. de- Hablo de contar lo que dice Manuel, de contar algo que realmente sea nuestro. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos contar esta historia ya? La historia, En ¿te ficción. refieres? The Crown. The Crown, la corona España, española. con la corona. Bueno, me lo he preguntado muchas veces. Yo también, Mario. yo Bueno, yo te ¿A puedo qué decir sí? que Muchas yo, veces. que yo he trabajado La en escena ese de Juan proyecto. Carlos contando billetes allí en la Sí, zarzuela. todo, Claro. todo. No, pero bueno, Mariola, todo. yo he Mariola. hecho- Y no yo me he digáis hecho que ese es por proyecto, presupuesto. Yo lo Olvidaos necesito de, no para- vamos a hacer grandes escenarios. Que a no. mí me han contratado para hacer eso hace unos años. Es verdad. He escaletado todos los capítulos y se han quedado en una productora. ¿Quién que te no ha voy a- contratado? Una productora que no voy a nombrar ahora y que es conocida, me contrató para desarrollar
la serie. Pero no un cuento de hadas, ¿eh? Exactamente, No. Exactamente un modelo similar a The Crown, exactamente. Y lo escribí entero todo y ahí se quedó. ¿Dónde está eso? No se vendió. Quedó. No se Lo vendió. presentaron. No se vendió. Yo creo que no se puede hacer. Pero ¿Por qué? otros ¿Por qué? No lo sé, pero porque no soy yo quien la fue a vender, pero... Es verdad, ¿eh? ¿Vosotros creéis que no se puede hacer tampoco? Yo creo que sí se podría ya empezar a hacer, o sea, sobre todo con Si alguien las la compra. plataformas, ¿no? Es que este es el problema es quién la compra. O sea, a mí me pasa igual. Yo veo The Crown, además nos la hemos Pero hemos es que terminado vamos a en ver, nada. Yo creo que, Y dices, claro. ¿por qué no hacemos lo mismo? Yo creo que aquí? Netflix lo compraría seguro, ¿por qué no? O sea, Pero claro, quizá exacto. lo que pasa es que Netflix, que no Netflix tiene de cara ideología, sí, le a... da igual. Pero quizá Netflix vea el problema de venderlo fuera, porque la reina Isabel de Inglaterra es una figura mundialmente conocida, no pero es lo una nuestro persona ahora popularísima. y también, tal. Bueno, pero Yo creo somos que un poco letra lo nuestro pequeña, ahora ¿no? también, ¿eh? aquí hay machicha todavía. Sí, Sí, la hay, pero va a parecer- no sé si tienes ese punch que tiene la reina. Totalmente. Sí, Ahora, pero es que que yo se voy podía hacer, al- se podía, claro. Me quedan nada, muy poco, pero es que quiero incidir en esto Se porque de tienen que verdad que es juntar una los demanda. Yo creo del que todos hemos espectador. querido Ahora, hacer de y gran todo- alguna vez, no, es que querríamos. Como tú lo has hecho, Claro, vamos. pero yo mi querríamos petición, hacerlo. que ya la he hecho varias veces, incluso Sí. en antena, es, por favor, colegas guionistas, queridos guionistas, que estáis ahí, inundad las plataformas de guiones o de ideas o de pitchings para hasta poder... que una entre, ¿no? Sí, inundad las plataformas, las cadenas, que las cadenas de pronto empiecen a recibir aluviones de grandes ideas, de formatos para contar esta historia, que me parece que... Quiero decir que nosotros podríamos como televisión dar un paso de gigante, ¿no? No sé. Porque Sí, además sí, yo creo creo que... Pero si estamos todos ya... ahí. No, las revistas de humor lo están tratando, o sea, realmente, Claro. es decir, desde el humor, Está en el desde la humor, prensa está se en está el haciendo entretenimiento, con está en la una prensa, crueldad y con un claro. desgarro tremendo, es decir, no, ese tabú como tal en principio. Ahora, es tanto. verdad que A mí detrás me de las encantaría cadenas, verla, pero no hacerla. claro, las cadenas españolas Bueno, hay otra cosa unos, es que no te guste hacer, las cadenas pero que- verla, ¿no? o sea, las Pero cadenas eso se españolas te detrás hay unos esa grupos muy es concretos, serie de hay tres Manolo. cadenas y todas con grupos detrás, ¿no? Entonces, quizás esos grupos ahí. Pero es que... Claro. bueno, yo Las lo dejo generalistas, ahí, Yo lo ¿no? haría, lo dejo o sea, a mí ahí, me ¿eh? encantaría claro. hacer Yo creo que se The tiene que Crown a la juntar. española, vamos. Se tiene que dar que la productora sea una productora que convenza, que el otro Claro. tal. A veces hay tantos eslabones Claro. que para vender una Pero idea... si os unís, si estáis todos ahí Pero es machacando como, con es esto... como la conjunción esta. Pero a luego, la hora fíjate de- tú, cuando se casaron Felipe y Leticia, diluviaba. No podríamos hacerlo. Es cara la lluvia. Es cara la Es cara lluvia. la lluvia, sí. Es cara la lluvia. Diluviar, sí. Bueno, tenemos que dar paso a las preguntas de los que queráis. No sé quién... Yo, aquí les traslado las preguntas que hay por Telegram. La primera, que es un poco para todos, es ¿cómo han vivido la transición de hacer series de menos de 70 minutos? ¿Ha influido mucho en su manera de trabajar? Pues no, y yo creo que la manera de trabajar no exactamente la hemos recibido creo que me parece que vamos a coincidir bastante, ¿no? Los 70 minutos obligaban a que eran 70 minutos pero a coste de 50, por decirlo así. Claro. Entonces, ese extra tenía que ser siempre a base de unas tramas secundarias muy metidas en los decorados fijos, etcétera, ¿no? Es decir, había un cierto relleno que a veces funcionaba muy bien y otras veces te obligaba a un alargamiento de cosas, a una multiplicidad de tramas excesiva. Yo creo que un relato de 50 minutos, me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Te permite concretar más, te permite ir más al mogollón y quizá pierda una cierta, esa cosa que había antes como de run familiar, de conversación que tenían las series españolas, muy de sofá y sí que ayuda, esta agudeza sí que ayudan los 50 minutos. Yo creo que todos lo hemos recibido, me parece, como bien, ¿no? Yo la serie que estoy haciendo ahora tiene 60 minutos y para mí es... o sea, tampoco me gusta mucho, y cuando ves Netflix, que me pongan unos minutos exactos. O sea, quiero decir, hay veces que hay capítulos, ¿sabes?, que necesitan un poquito más de desarrollo. Eso, por y es supuesto, verdad por que lo ves en, pero los en las 70 era plataformas. mucho, pero los Las 70 plataformas, sí. ¿no? Que a veces duran 50 y, otras veces 60, otras sí. veces... No, pero dices, pues claro que sí. O sea, esa libertad sí, es sí, buena. sí. Pero 70 era mucho. Sí, eso desde luego. Sí, eso sí. Esta pregunta es para Yolanda García. Serrano. No me quites un apellido, por favor. ¿Puedes hablarnos de las diferencias al incorporarte en un proyecto como Todos los hombres son iguales en 1996 y Hit en 2020? ¿Ha habido, además de la evolución del mercado, algún cambio sustancial en el trabajo de los equipos de guión y en el acceso de mujeres guionistas a estos equipos? Pues yo creo que lo he contado un poco antes, ¿no? Que nosotros,
cuando hacíamos las series, como todos los hombres sois iguales, hacíamos las reuniones de guionistas para hablar de qué iba a pasar en cada capítulo, qué les pasaba a los personajes, y esas reuniones se han trasladado ahora al equipo de Hit para hablar de lo mismo, qué le va a pasar a los protagonistas, de qué va a ir cada capítulo. Entonces, en ese sentido, yo, que además he trabajado con Oristrell en aquella serie y en esta, hemos tenido siempre un método que era de mucha concentración, de muchos días y muchas horas, trabajando en un despacho o en un lugar, a veces nos hemos ido fuera, para trabajar en las historias y luego cada uno escribe su guión. En cuanto a lo de las mujeres, pues yo de verdad agradezco que haya muchas mujeres ahora escribiendo series, porque cuando yo empezaba éramos 2 y nos pasábamos la pelota. Es que era muy difícil encontrar mujeres guionistas. Cuando tú estás en un equipo de guión que todos son hombres menos tú, yo porque que tengo mucho carácter y no me dejaba avasallar, pero tenías que estar todo el día, cuidado, esto no lo haría una mujer, esto ni se te ocurra, esto es vejatorio, y menos mal que también yo he trabajado con gente muy respetuosa, ¿no? Pero en eso sí ha habido mucho cambio y yo lo agradezco, y creo que lo agradecen las historias y lo agradecen los espectadores, clarísimamente. Yo, de todas formas, con respecto al empoderamiento, o sea, sí me gustaría decir algo también y lanzar una no sé, a lo mejor me van a borrar del grupo de las mujeres. Pues mira, he de decirte que no os he preguntado sobre esto porque me parecía ya como muy abundar siempre en el tópico, y a mí me gustaría ir ya un poquito, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Ya están incorporadas y ya está. Por eso no os he preguntado, eso no os he preguntado. Pero yo sí que creo que, o sea, me sienta muy mal cuando se considera que las mujeres solo sabemos escribir personajes femeninos, o lo contrario, o que los hombres no tienen la sensibilidad suficiente o lo que sea para escribir personajes femeninos, porque podemos hacer las dos cosas. O sea, es escritor. Yo me considero escritora. También me molesta mucho cuando vamos con tópicos como una mujer nunca haría esto, una no mataría, no abandonaría a sus hijos. Pues sí, ¿por qué no? Entonces, ese tipo de cosas, ya sé que no estamos en este momento, pero es que me sienta, de verdad que se me revuelve el estómago cuando vamos con este tipo de, ¿sabes?, de normas. Dices, no es así. Yo fui, bueno, lo sabe Manolo, lo sabe Felipe, en Globomedia, la primera chica en entrar, eran todo hombres, y me miraban como una chica. Es verdad que, bueno, éramos todos de la misma edad y también tengo mucho carácter. O sea, si soltaba a alguien algo que no me parecía bien, lo soltaba yo también. Pero de repente me convertí en una cosa muy absurda, que era como el oráculo de las opiniones femeninas. Decían, hombre, yo voy a dar mi opinión, pero no todas las mujeres pensamos lo mismo ni somos iguales, ¿sabes? Entonces era, a ver qué piensa la chica, ¿sabes? Estaban discutiendo tal, y yo decía, doy mi opinión, pero no puedo responder por todas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, solo decir esto, que a lo mejor que no es el momento, pero... No sé si tenemos más preguntas, compañero. Sí, hay una también para Pilar Nadal, que es, hoy en día las redes sociales son una poderosa herramienta para testar cómo funcionan determinadas tramas o personajes. En la época de periodistas, ¿teníais alguna vía más allá de las mediciones de audiencia para saber cómo estaba funcionando la serie? Las cartas. Las cartas. Nos llegaban cartas donde, pues, con opiniones. Opiniones hasta que, por ejemplo, Esther Arroyo no se la entendía. A lo mejor cuando alguien que estaba como muy obsesionado con eso, ¿no? Que no vocalizaba o no... Eso era, ¿sabes? Nuestra el feedback, luego lo que oías y os de la gente que te rodeaba, ¿sabes? ¿Os dejabais aconsejar por esas cartas? Porque a veces cuando llegaban las cartas tú ya habías avanzado, a lo mejor decías, a mí esta trama no me gusta nada, no me gusta que Mamen y Blas se separen. Dice, pues ya se han separado. ¿Sabes? Yo creo que las cosas te afectan cuando de alguna manera al escribir dices, pues mira, resuena con algo tuyo. Si es una opinión paradójica, digamos, si estás un poco peregrina, pues en el comisario recibimos una carta de un señor gallego muy indignado que decía que todos los malos del comisario tenían apellidos gallegos y amenazaba de muerte a uno de nuestros guionistas porque la mandó a su casa. Con lo cual... ¡Qué barbaridad! Sí, ¿Tenían apellidos gallegos? Pues yo no lo sé, yo creo que no, pues debería casualidad, pero bueno. Añadían para Pilar Nadal también que si, como fue una de las primeras series profesionales de la ficción sobre profesionales, ¿contabais con la colaboración de periodistas para que supervisaran los guiones o intervinieran? Sí, bueno, es que no solo eso, es que Felipe Mellizo, que estuvo, desde el principio y llevó la serie en periodistas más que yo, o sea, es periodista, tenía compañeros periodistas y hicimos desayunos con ellos que nos contaran, bueno,
anécdotas, porque la verdad es que uno de los retos que había, que a lo mejor ahora, pues eso, han pasado 22 años y tenemos otra concepción de los periodistas como más activa, pero entonces la gente pensaba que un periodista era alguien que está sentado, que escribe noticias, o sea, eso era como un poco aburrido para, ¿no? O para narrar. Entonces era importantísimo que nos contaran, yo no soy periodista, que nos contaran qué cosas, ¿no? Qué cosas hacían, incluso anécdotas también para contarlas en redacción, ¿no? Y sí que es verdad que, como decía antes también Manolo, o sea, lo de buscar referentes, aunque fueran series policíacas como Hill Street Blues, diseccionamos la escaleta diciendo, vale, tienen que ser un poco como policías también, que siempre estén buscando la noticia en lugar de los hechos. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, se tenía muy en cuenta. Y Alex Grigelmo, por ejemplo, no sé si Mariola sabes que me acuerdo de haber, vamos, no solo yo, el equipo que teníamos, que había de guionistas, desayunos con él, y luego nos decía que me dicen mis compañeros periodistas que no suenan los teléfonos lo suficiente, y es que las redacciones no paran de sonar, y era, Alex, pero es que entonces si ponemos los teléfonos muy altos no se oyen los diálogos. Entonces, eso era verdad, lo decíamos. Sí. Ahora no tendríais ese problema porque las redacciones son lugares desérticos, claro, silenciosos, claro, inanes, en fin. Sí, bueno, sí. Es otro tema. Ahora saldría casi una serie casi apocalíptica. Como la nada. No sé si una última pregunta para Manuel Valdivia. Hace unos meses el reparto de compañeros hacía un llamamiento en la pandemia a cuidarse. ¿Qué tuvieron estos personajes y estas tramas para que más de 20 años después el vínculo con su público se mantenga? Bueno, me enteré hace poco que Irene Montero era una fan de la serie, ¿no? De Podemos. Yo creo que algo nos sorprendió un poco a nosotros mismos, el fenómeno fan que hubo con compañeros, que era, yo creo, debió ser el primer fenómeno fan en la tele, ¿no? O sea, yo recuerdo, y además no nos enterábamos mucho porque estábamos siempre trabajando en el plató, tal, no sé qué, pero cuando fuimos a Barcelona y nos dieron el premio Ondas, yo aluciné, o sea, es que estaban allí cientos de fans esperando a Kimi y a Valle, a Antonio Hortelano y a Eva Santolaria. Yo creo que se dio una cosa que es, como siempre, lo más importante en una serie estas de larga duración, que es la empatía con los personajes. Compañeros estuvo a punto de desaparecer en la primera temporada porque no dio suficiente audiencia. Era una serie que, en eso que decía antes de la conquista del oeste, donde queríamos ir un poco más allá y sabíamos que era complicado consensuar públicos dentro de la familia, porque entonces, claro, no había redes sociales, no había segundas televisiones, la familia se sentaba a ver la tele, toda la familia, y entonces tenías que tener ahí, efectivamente, a los padres y a los hijos, y una serie que, vamos, ya lo digo yo, fue muy atrevida a la hora de tocar todo tipo de temas de una manera muy cruda, no solamente del ámbito escolar, hasta hablamos de ETA, de terrorismo, o sea, de todo lo que estaba pasando. Pues en lo que respecta sobre todo a las historias juveniles, eso podía ser un elemento de disensión dentro de la familia para consensuar cómo ver eso. Bueno, yo creo que ahí, fíjate, pudo mucho, aparte de que yo creo que la serie, dentro de lo valiente que era a la hora de atacar todo tipo de temas, tenía algo que yo busqué mucho, que era esperanza, que hubiese, digamos, vale, las cosas van mal, hay problemas, hay tal, no sé qué, pero vamos a ayudarnos, vamos, que haya un poco de esperanza. Yo creo que ese tono, que no, yo no diría que es ni naif ni ñoño, que a mí me parece que es un tono muy bonito. Bueno, pues ayudó a que, según fueron calando los personajes, y ya en la segunda temporada, padres y hijos pudieran ver la serie, probablemente arrastrados más por los hijos y fíjate, curiosamente también por los niños, porque yo creo que los niños de 10, 11 años veían un poco su proyección de futuro en esos personajes adolescentes en Kimi y Valle. Entonces, yo creo que el efecto fue muy poderoso. O sea, dentro de los adolescentes, los chavales, arrastraron a las familias para eso y fueron calando pues eso, como calan los buenos personajes en las series estas a las que das tiempo, por pura empatía y siendo además una etapa tan bonita. Y además esos personajes en particular, ¿no? Que son pues muy llamativos, ¿no? El rebelde, la chica mala, tal. Yo creo que eso, con ese tono de esperanza, es lo que yo creo que enganchó a muchísima gente y algo que también para mí fue fundamental y que cuidamos mucho, que es
que estaba en la propia canción de la serie. No te fallaré, somos compañeros de la vida, del trabajo, del amor. Ese sentido de la amistad, de ayudarse, me parece que fue fundamental para que la serie calara y para que la gente tenga tan buen recuerdo de aquella serie. No tenemos más. No sé, mi compañera. Yo sí que me gustaría. Creo que eso es así, pero es verdad que estaban solos este colectivo de actores. No había nadie más en ese momento. Ahora, por eso han calado mucho más. Es decir, se han quedado en el imaginario colectivo, que es una pregunta que yo siempre me hago, es en este batiburrillo de series, en esta cantidad de series que hay ahora, dentro de 20 años será difícil que alguien las recuerde. No sé si... No, yo creo que será muy complicado. Porque es imposible, yo no me acuerdo de lo que he visto. Llega un momento que veo tantas series. Claro, pero los adolescentes de ahora que están enganchados a Élite o incluso a Hit o a Scam, a cualquiera de las series americanas, dentro de 2 años habrán visto 32 series tipo Élite. Alguna, por alguna cuestión personal de ellos, la recordarán más, pero yo creo que es una oferta tan descomunal. Claro, por eso. Entonces, tan descomunal y fragmentada, porque es que ahora yo creo que en eso ha variado mucho el consumo. Es que entonces... Estamos hablando de finales. Me refiero a eso. Eran finales de los 90, primeros 2000. O sea, no había internet, pero no había redes sociales, no había, y no había, esa manera de consumir tan, en fin, tan veloz, en que todo tiene que ser mensajes cortos, vídeos cortos, memes cortos, chistes cortos. Claro. Yo creo que hay una cierta saturación en el modo de consumir, que todo tiene que ser muy rápido, muy veloz, y que, bueno, pues es que es comida rápida, o sea, y que dentro de poco pues se olvidará. Mientras que esas series que sí permanecieron en el tiempo durante años, ya digo, 120 y tantos episodios de 70 minutos de duración, en donde los chicos y las chicas de los colegios llevaban ahí en sus carpetas pegadas las fotos de las revistas de la época. No había Twitter, no había tal, pero había esas revistas que fomentaban ese fenómeno fan, ¿no? Entonces eso sí se recordará. Mientras ahora yo creo que no. De todas formas, algo estaríais haciendo bien cuando ahora mismo en este fenómeno va a haber este año 2 remakes importantes, ¿no? El de Los Hombres de Paco, que no es tan antigua, pero bueno, y el de Física o Química, que es un poco también, Física o Química sería la serie que llegó gracias a que Compañeros existió, ¿no? O al salir de clase incluso. No sé si tenemos que ir acabando, sí. Bueno, yo quiero dar las gracias otra vez a Alma, sobre todo a los compañeros, a Felipe, a Pilar, a Ignacio, a Manuel, a Yolanda García Serrano. Ha sido un placer. Por favor, seguid escribiendo, seguid creando, porque nosotros os necesitamos ahí al otro lado para ser más felices. Es que yo siempre lo digo. A la Academia de Cine por acogernos también, muchísimas gracias. A la Comunidad de Madrid. Necesitamos la ficción. Sí, ¿vale? Sí. Necesitamos la ficción y, por favor, que el año que viene podamos estar aquí diciendo, mira, ya hemos empezado, que tú, Felipe, me digas, empieza a rodar de Crown español, la Casa Real. Pon el título. Mario Ladí el título. Casa Real. Casa Real. Me da un poco... Y la cabecera así con la corona Casa también. Real, no. Bueno, ya le voy a... Muchísimas gracias a todos, sobre todo a Alma, y ha sido un placer, como siempre. Gracias, queridos. Gracias. Gracias, Madrid.